conversar sobre el Festival de Teatro Saliendo de la Caja y también de la relación que tienen los jóvenes hoy en día con el teatro. Estamos con David Carrillo, el director de Plan 9, con Gustavo López, docente de Artes Escénicas de la Universidad Católica, y con la alumna y directora Daniela Lanzara. ¿Cómo están? Que está a punto de lanzar su primer obra de teatro este fin de semana. O sea que estás muy nerviosa, Daniela, me imagino. Sí, ahorita estrenamos, entonces estamos tratando de que todo salga perfecto para que la gente lo pueda ver. Como va a salir de todas maneras. Me encantaría primero que me cuenten un poco, chicos, de qué se trata este festival. Bueno, el Festival Saliendo de la Caja es un festival que ya tiene 11 años, que es una iniciativa que parte desde los alumnos de la especialidad de Artes Escénicas de la Universidad Católica y de la Facultad de Comunicaciones junto con el Centro Cultural de la Católica, en donde los alumnos que han cursado ya el último ciclo de la especialidad presentan sus obras teatrales, ya sea creadas a nivel de dramaturgia, a nivel de dirección y a nivel de actuación, y tienen este salto de la escuela, de una manera de la especialidad de la facultad, pasan hacia un lugar público que vendría a ser el Centro Cultural de la Católica y presentan sus obras al público en general, ¿no? Y es un diálogo interesante entre su trabajo y el público en general. Y muchas veces estas obras se pueden llevar un poco más allá y continuar en el teatro por un tiempo más. No en el mismo centro cultural no, porque el festival tiene un lapso de tiempo muy concreto, ¿no? Pero los alumnos pueden hacer con su material y llevarlo por donde deseen, ¿no? Es su obra y que ha partido en realidad de su creatividad y todo eso, ¿no? Daniela, ¿cuánto tiempo te has estado preparando? Bueno, como es parte de un curso, empecé en julio. Y de hecho ya venía pensando un poco desde antes qué quería hacer, pero a partir de julio empezaba el trabajo fuerte, buscar gente para que actúe, gente que me ayude a dirigir. ¿Son otros alumnos, los actores, o puedes convocar gente afuera de la universidad? Puedes convocar a quien tú quieras, ¿no? Pero tienes que asumirlo como... O sea, si llamas actores profesionales, sabes que tienes que trabajar con ellos a nivel profesional, que tienes que ofrecerles las condiciones de trabajo profesionalmente, ¿no? Claro. De hecho, lo fácil sería llamar a tus amigos. Yo hice una especie de combinación, ¿no? Llamé a gente con la que ya había chambeado en la universidad, en la que confiaba mucho. Los llamé para que me ayuden y también buscamos... porque, por ejemplo, si yo necesito que alguien actúe que tiene 35 años, no puedo llamar a alguien de mi edad porque quizá no se vería tan bien, entonces vas buscando y felizmente, o sea, la gente confía en tu trabajo a pesar de que en mi caso soy chica. Claro, por supuesto, el nombre, ¿no? La extrañísima muerte del chihuahua de la peluquera Gladys Cornejo. Ya con el nombre yo iría de todas maneras a ver la obra. De todas maneras. Ya tuviste una pequeña temporada, ¿no? Sí. Como parte del proyecto. Claro, nosotros tenemos que presentar esto en diciembre, va de julio a diciembre, y en diciembre tenemos una muestra para profesores, amigos, toda la gente que podamos convocar. Y después de eso hay una especie de evaluación, unos reajustes de repente si es necesario, y luego hay una selección de algunos proyectos para que vayan a este festival. Y en este caso, claro, tuvimos una temporada de 3 días y ahora vamos a tener esta temporada de 4. Porque todos estos proyectos son asesorados también, tienen profesores asesores que los guían en los pasos. Porque yo me pongo en el caso de un público común y corriente, ¿no? ¿Por qué iría a ver trabajos de alumnos? No son alumnos, ya son egresados, son profesionales formados en 5 años de la universidad, que además han sido asesorados con mucha delicadeza y dedicación por maestros. Creo que es importante que se genere un espacio en donde los alumnos pueden de alguna manera presentarse y exponerse, ¿no? Creo que después de 3 años de formación, que es la currícula académica de la propia especialidad, que el alumno tenga un espacio donde pueda validar, confrontar, ser cuestionado, enfrentarse, confrontarse con un público en general, no solamente es un paso natural que debe dar un artista escénico, sino que el propio alumno a través de la facultad puede de alguna manera ponerse todo el tiempo en tela de juego, ¿no? Y así poder confrontarse y poder validar el camino que quiere seguir como artista escénico, ¿no? Claro. Que desde la especialidad de artes escénicas es un camino muy plural que mantenemos todo el tiempo. Porque además, Antonia, la carrera de actor se nutre del diálogo con el público. No existe un artista escénico que no se confronte todo el tiempo que se pueda con el público, ¿no? Para retroalimentarse. ¿Han aliado en algo, no solamente el tema del actor, sino en general la gente que rodea el teatro? Porque claro,
hoy en día hay más oferta que nunca, al menos acá en Lima, ¿no? Y la gente como que exige más al momento de ir al teatro, no solamente en el tema actoral, sino en todo, desde la escenografía hasta que el lugar esté hermoso, y es toda una empresa, o sea, tiene un lado como muy empresarial también. Yo siento que el público, sea el tipo de teatro que da, el público quiere una experiencia satisfactoria. Quiere, o sea, si tú le pides la complicidad de en esta obra sentarnos en el piso, o la obra se mueva por distintos espacios, lo que sea, creo que el público está predispuesto, pero lo que quiere es esmero, dedicación, profesionalismo, ¿no? No solo el profesionalismo se puede estar calificado en la cantidad de plata que inviertes en el montaje, o por la calidad de comodidad que tengas en la sala, ¿no? Sí, yo creo que esto que tú mencionas al final, David, creo que la calidad es importante, ¿no? Creo que la calidad en cuestión de la envoltura del producto, pero también en cuestión del contenido. Claro. Creo que el contenido también es algo que debemos tener nosotros los artistas como una atención particular, porque el contenido de calidad y el contenido de producto es lo que hace que el espectador vaya y consuma lo que nosotros queremos transmitirle, ¿no? Claro. Y en ese sentido, creo que los alumnos de las artes escénicas tengan este espacio en donde ellos salgan y transmitan este contenido con un rigor de calidad, como son los espectáculos que se están presentando durante estas 3 semanas del festival, creo que los ayuda muchísimo a crear ese nuevo espacio de diálogo, ¿no? Y solidificarse y decir, este es mi material, esta es mi propuesta, aquí estoy. Yo soy un nuevo teatrista y aquí estoy. Y además ayuda para la creación de una identidad, ¿no? Que es lo que debe sentir Daniela, ¿no? O sea, son artistas escénicos de la Católica con una formación muy redonda, que han pasado por una cantidad de cursos de todo tipo, ¿no? No solo actuación, no solo dirección, han pasado, bueno, Gustavo te puede contar toda la amalgama de distintos cursos, distintas miradas, distintas experiencias. Claro, te voy a resaltar que yo soy alumno de la especialidad y ahora soy docente de la especialidad, ¿no? O sea que tú has pasado por lo que está pasando ahí, yo produje el primer festival Saliendo de la Caja. Yo produje el primer festival. Con razón tienes ese feeling con el festival. Claro, y ha cambiado un montón en los últimos años. Bueno, cada vez ha crecido más, ¿no? Tanto sí que ahora no solamente es un festival que está relacionado con la presentación de los productos finales de los alumnos, sino que ahora también hay mesas de conversación, ¿no? Eso es importantísimo. Que se llama el primer conversatorio de artes escénicas, en donde el público en general, por una entrada gratuita, todos los lunes del festival, pueden dialogar con personas destacadas del medio teatral, ¿no? En donde hay 3 mesas, ¿no? Una ligada a la producción y la gestión, otra ligada a la creación misma de la dirección, y otra que otros campos laborales te brinda el estudiar una vocación teatral, ¿no? Que no solamente es la del actor, la dirigir y producir o escribir, ¿no? Sí, tengo otros campos laborales que ahora los artistas escénicos nos desenvolvemos, ¿no? Claro, pero esa sensación que debe tener Daniela ahorita, todos la hemos pasado, ¿no? Sí, claro. Esa es una sensación extraordinaria, ¿no? Lo que se espera además, o sea, aparte de que ha crecido mucho y hay nuevas cosas, lo que se espera también es que llegue febrero, llegue enero y la gente diga, viene el festival Saliendo de la Caja, para que sea una costumbre ver qué es lo que los alumnos que acaban de terminar la carrera están mostrando. Entonces, esos nervios que menciona David, claro, es verdad, porque es una vez que terminas y es tu primer trabajo como profesional. Entonces, no se va a volver a repetir. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísima suerte, Daniela, te felicito, te va a ir súper bien, ya te dije con ese nombre, ya está llamando demasiado la atención. Y bueno, chicos, también felicitaciones y obviamente van a estar también involucrados en el festival, como siempre. Todos tenemos que estar. Pero David ha sido ponente, ¿no? En la mesa. También ha sido ponente. Y es una excelente oportunidad para nosotros, para que nosotros podamos ver a los futuros, obviamente, directores que vamos a dar que hablar por muchísimo tiempo. Y sobre todo que creo que con nuevos directores y nuevas propuestas se generan nuevos públicos. Mateo Chiarella mostró su primera obra ahí, o sea, un montón de directores que ahora ya están combativos en el medio, han empezado Saliendo de la Caja, o sea que hay que ir para ver nuevos valores. De todas maneras, gracias chicos, los felicito. Y así como hay muy buenas alternativas en cuanto a teatro, también hay en la moda, cada vez hay más diseñadores que se animan y abren sus tiendas con propuestas totalmente diferentes, atrevidas, divertidas, y Micaela se fue a investigar una de ellas. Vamos a verla.